Muy buenas noches, amigos y amigas. En esta ocasión tenemos el privilegio de que el arquitecto Rafael Venegas nos acompaña con su gran conocimiento, tanto como arquitecto y historiador del arte, y nos va a hablar sobre las visiones de un país, el paisaje y las arquitecturas rurales en el arte. Rafa, muchísimas gracias por tu colaboración con Proyectar, darnos valor desde tu conocimiento, desde tu arista, y instruirnos a cada uno de nosotros. Ya comentamos la dinámica. Rafa nos está solicitando que las preguntas las hagamos al final. Entonces, por favor, levantar la mano al final o escribirlas en el chat a cómo van surgiendo y en el espacio de las charlas las brindamos todas, pero para que no se las olviden, las pueden ir escribiendo en el chat. Agradecemos, por favor, tener los micrófonos apagados y recuerden que la charla se está grabando, entonces mañana a primera hora la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Buenas noches. Rafa, por favor, este es tu espacio. Hola, buenas noches. Muchas gracias a Edificar por la invitación y por este espacio que con muchísimo gusto compartir un tema que creo que a muchos se nos hace cercano, aunque a veces no lo conocemos a profundidad. Van a ver que es un tema que de alguna manera todos conocemos o todos hemos vivido con este tipo de representaciones. Voy a iniciar a compartir pantalla. Me dicen sí, ahí están viendo bien. Por el momento no. Cualquier cosa No, resaltamos que somos proyectar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dice uy, acá, un segundo. no se ve compartido. Me dicen si cuando ya ven mi pantalla. Póngalo en modo presentación, porfa. Ajá, ahí estamos. Listo. Listo. Ok, buenísimo. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy en realidad es un viaje visual. Son imágenes que ustedes ya habrán visto, algunas se las harán nuevas, pero la idea es hacer un recorrido por este grupo de imágenes que de alguna manera poblan nuestro país, ¿verdad? Están realmente presentes en cualquier espacio. Y esa es la representación de las arquitecturas rurales y cómo esto se volvió un tema favorito en el arte costarricense. La conferencia está dividida en 5 puntos. Vamos a ver una primera introducción sobre qué son las alegorías y las personificaciones. Luego, los valores simbólicos de la nación, cuáles fueron las ideas de lo que se asocia a la nación como paisaje, el modelo de idealización, vamos a ver cómo esta imagen se vuelve ideal y finalmente cómo se multiplica y se populariza y es pues lo que nos llega hoy cotidianamente. Para iniciar, quiero aprovechar para hacerles el tema principal de esta conferencia es cómo estas imágenes tienen un poder tan importante dentro del imaginario colectivo, porque son imágenes que de alguna manera tal vez las generaciones más jóvenes no tanto, pero las generaciones mayores van a recordar que esas imágenes de alguna manera son las que construyen el arraigo, la identidad y la idiosincrasia del ser costarricense. Temas que hoy día están en cuestionamiento y que están también transformándose. Pero vean el poder que tiene esta imagen, que la imagen está en blanco y negro, pero si yo pudiera preguntarles de qué color son algunas cosas, ¿qué me dirían? ¿Qué colores utilizarían para, si ustedes pudieran colorear esta imagen? Lo típico que se ve, cubierta roja, la carreta con muchos colores, colores azules oscuros en la parte inferior de la casa, madera. Bueno, pues acabas de describir los colores de esa imagen, ¿verdad? Todos podemos colorearla de alguna manera, aunque la imagen esté en blanco y negro, ya sabemos qué colores son los que se utilizan usualmente en este tipo de representaciones. Sean o no correspondientes con la realidad, todos los asumimos, ¿verdad? Sabemos que esas casas se pintan con el zócalo azul. Sobre este tema de las casas rurales, esto ya ha sido ampliamente abordado por otros autores, por ejemplo, desde el área de la filosofía, como Alexander Jiménez o Eugenia Zabaleta en el tema de artes visuales, ¿verdad? Esto no es un descubrimiento, es poder, pues, buscar o conocer diferentes obras que tal vez en algún momento no han estado disponibles y que, pues, la investigación lo que he tratado de hacer es ir recopilando este corpus de imágenes que nos permitan hacer ese viaje visual por este tipo de representaciones. Antes de empezar, quería como una introducción, un preámbulo, y es que en las artes visuales, principalmente en la pintura, van a existir lo que se llaman las jerarquías de los géneros artísticos. Esto quiere decir que fue un criterio que se estableció en su momento, principalmente los académicos e intelectuales, que definieron que las artes se van a categorizar, van a tener nivel, ¿verdad?
cuáles van a ser más dignas o más importantes y por eso van a tener una jerarquía mayor. Están, por ejemplo, la pintura de historia, que la pintura de historia a su vez se divide en cuando se retratan pintura religiosa, mitológica, literatura, las alegorías o la histórica, temas de historia reciente, dígase, por ejemplo, la muerte de un rey o la coronación, ¿verdad? Que son temas más contemporáneos a quienes los pintan. Y todos estos juntos van a estar dentro de la categoría más alta, que es pintura de historia. La siguiente categoría es el retrato, por la complejidad que tiene la creación de una imagen que de alguna manera busca capturar la esencia de ese personaje, de esa persona retratada. Están las pinturas de género, que lo que de alguna manera abordan son costumbres cotidianas, ¿verdad? Las fiestas, los deportes, el esparcimiento, el trabajo, ¿verdad? Eso se llama pintura de género. El siguiente eslabón es la pintura de paisaje, que hasta el Renacimiento, a partir del Renacimiento en adelante, va a ser un tema en sí. Antes el paisaje siempre eran los fondos de estas historias, pero no era un tema per se. Y luego, de último, el nivel más bajo es el bodegón, que son lo que representan estos tinajas, ropa, comida, por ejemplo, o ciertas escenas de interiores, que lo que buscan es pues, representar la riqueza de los materiales de algunos productos. Estas jerarquías de alguna manera dictaban, ¿verdad?, qué artistas recibían encargos más importantes y tiene sentido porque la pintura de historia era el elemento más alto, porque en una pintura de historia, como las que ustedes ven a este lado, por ejemplo, en una misma obra podemos encontrar retrato, bodegón, paisaje, ¿verdad? Todas las demás categorías, todas las demás jerarquías están dentro de generalmente una pintura de historia. ¿Para qué se crean imágenes? En general son para representar alguna idea. Las obras tratan de, en su gran mayoría, de representar con figuras algo que puede entenderse a nivel de la imaginación. Uno puede ver con imágenes. También se puede representar con letras, pero para los artes visuales es con imágenes. Y esta representación lo que busca es crear una imagen que sustituye la realidad o que genera una nueva realidad y que a su vez una colectividad puede entenderla y que representa algo más. Vamos a ver de qué se trata esta idea. Por ejemplo, para la pintura, la categoría que vimos de pintura de historia, que entre estas categorías está la pintura mitológica, eh, se van a recurrir mucho a este tipo de recursos que se llaman las personificaciones. Y vamos a ver que eso es un recurso ampliamente utilizado. Una personificación, que me imagino que recuerdan esto de las clases de español, esto se ve en el colegio y en la escuela, es cuando se representa a través de una persona una idea más compleja que puede ser abstracta, ¿verdad? Como, por ejemplo, en esta pintura súper conocida de la alegoría de la primavera de Botticelli, todos estos personajes que están acá no son personajes, todos tienen un significado. Cada uno es una personificación a través de una deidad de la mitología clásica de una idea más compleja. Por ejemplo, la diosa Venus representa el amor y la fertilidad, Mercurio, los viajeros y la suerte, y todos estos seres mitológicos con sus significados, como idea global, lo que nos representan es una alegoría de la primavera. Pero vean que está construida a través de personificaciones. Es una idea que se construye con figuras humanas. Esta idea de crear una figura humana que represente una idea más abstracta puede también entenderse muy fácilmente con las personificaciones que se crearon para las naciones, ¿verdad? Cada país tiene alguna representación femenina que de alguna manera está llena de atributos y que es una metáfora del país, ¿verdad? De la nación. Por ejemplo, la de Gran Bretaña se llama Britania, la de Rusia, Madre Rusia, la Marianne para Francia, Bavaria para Alemania o Columbia para Estados Unidos. Los países, pues, utilizaron ese tipo de representaciones, así como se utilizaban, por ejemplo, representaciones masculinas para los ríos o otro tipo de representaciones, pues normalmente se utiliza una figura humana para transmitir una idea. Esto tiene larga trayectoria. Por ejemplo, las representaciones de los continentes, que en este caso, con una figura femenina, estoy representando la idea de todo un territorio, ¿verdad? Todo un continente, como lo pueden ser las representaciones de América, que tienen pues toda su iconografía. Y que curiosamente tenemos una colección de estas representaciones de los 4 continentes, en su momento se consideran 4, que están en el Hospital San Juan de Dios y que fue una donación de una casa particular que pasa al hospital y que hoy día hace poco fueron restauradas y si alguno tiene la oportunidad de entrar al hospital, está en este conjunto de esculturas que es muy, muy interesante.
Estas personificaciones están normalmente cargadas de atributos. Y un ejemplo, o al menos la que sirvió de referencia para la creación de la imagen de Costa Rica, fue sin duda alguna la representación de la Marianne francesa, que es un símbolo que va a tener mayor popularidad después del momento de la revolución, ¿verdad? Va a ser como la personificación de esta idea de la revolución y por lo tanto representa a Francia misma. En esta imagen que vemos acá es una obra alegórica, ¿verdad? Es una mujer que en realidad representa la libertad, representa el momento de la revolución, pero no es una persona en sí, ¿verdad? Es una idea. Estos motivos existen en el arte costarricense desde la Primera República y podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, en el Teatro Nacional, el telón original del Teatro Nacional, vemos la representación de una figura femenina que representa a Costa Rica. ¿Cómo la podemos identificar? Porque usa ese gorro frigio, que es de herencia francesa, y que generalmente está vestida con los colores de la bandera. Veanla, por ejemplo, esa también es en el Teatro Nacional, en el Café del Teatro. Hay una representación de esta figura femenina que representa a Costa Rica, sosteniendo la bandera, junto a la personificación de la justicia, con la balanza y la espada, que la podrán reconocer porque también es la personificación que utiliza o es el emblema del Poder Judicial, la idea de la justicia. Estas personificaciones pueden, por ejemplo, en el Monumento Nacional, son 5 mujeres que representan cada uno, o sea, cada uno es una personificación de una nación centroamericana, pero todo el conjunto es una alegoría del proceso de independencia, ¿verdad? Y que, de alguna manera, veamos como una pieza esencial dentro de la historia del país, es una obra alegórica, ¿verdad? Es una pieza que lo que hace es una alegoría a través de personificación. Entonces, las alegorías son representaciones en las que las cosas tienen un significado simbólico. Quiere decir que significan algo más de lo que se ve ahí, de lo que se percibe a primera vista. Es una idea más compleja. Por ejemplo, en esta portada de la Embajada Artística Antolín Chinchilla, que lo que nos representa es una alegoría de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo la construye? A través de un montón de elementos simbólicos, ¿verdad? Va a poner la personificación de Costa Rica vestida con la bandera, le va a poner alas, lo cual es curioso, no hay tantas personificaciones aladas de países, pero en este caso le pone alas y otra serie de elementos que de alguna manera nos remiten a lo que se consideraba, en su momento se seleccionó como parte de esa iconografía del ser costarricense, ¿verdad? El monumento nacional, el escudo, el pasado prehispánico con la cerámica y otros elementos que toda la imagen en su totalidad lo que nos habla es de Costa Rica como concepto más abstracto. Entonces, en el ejemplo que habíamos visto del cuadro mitológico, habíamos visto cada personaje tiene un significado individual, pero toda la obra lo que nos habla es de la primavera. Vean, por ejemplo, en este caso, que son diferentes artistas en diferentes momentos, diferentes periodos, con diferentes recursos. Sus obras, esas son alegorías de la primavera. Todas, el mensaje o la idea más profunda o lo que se quiere representar es la primavera. Se puede representar con flores, con una chica joven, con los frutos del campo o con la juventud, pero todas estas ideas de alguna manera remiten a esa idea principal que es la primavera. Las alegorías fue uno de los motivos que más se utilizó en el arte costarricense y de alguna manera es el cimiento de mucho de nuestra iconografía patria. Va a aparecer en publicaciones, incluso en los billetes, se va a recurrir frecuentemente al uso de personificaciones y alegorías para hablar del comercio, la industria, la agricultura, o incluso algunas son tan curiosas como esta de Julio Solera Oriamuno, que representa una idea que es aún más compleja. No solo es la representación de Costa Rica, no es una personificación de Costa Rica, sino que es la personificación del café de Costa Rica, ¿verdad? El café de Costa Rica se representa como una mujer que de alguna manera está conectada con el comercio internacional. Vean la idea de un extranjero, ¿verdad? Con quien comparte la taza, o la idea de un barco que también hace referencia a las líneas de comercio. Y entonces vean que con una figura femenina, en realidad lo que estamos representando es una idea tan abstracta como el café de Costa Rica. Algunas de estas personificaciones realmente han pasado a la fama, como podría ser La Patria de Rafa Fernández, una obra que está en el Club Unión, es una obra realmente muy grande y que posiblemente la habrán visto en las noticias porque normalmente en Casa Presidencial hay una reproducción y suele aparecer reproducida constantemente en imágenes o noticieros. Ahora, el siguiente punto del que vamos a conversar es sobre los valores simbólicos de la nación.
esto es un tema grande y complejo que da para varias conferencias, pero voy a construirlo a partir de un ejemplo de cómo las ideas fueron cambiando con respecto a la música o la letra de la música. Por ejemplo, aquí tenemos las tres versiones que existieron durante el siglo XIX de fragmentos del himno nacional, que les marqué con negro para que vean que de alguna manera, muy en línea con los procesos de independencia, muchos de los conceptos o valores que se rescataban es el tema de la libertad, de la lucha, de la guerra, de ser un soldado. Y eso podemos encontrarlo en los cantos de los himnos nacionales de muchas naciones. Lo interesante es que vean que usan las palabras honor, bélico, gloria, triunfal, mientras que en Costa Rica, nuestro canto a la patria, que a veces olvidamos leerlo con detalle, pero de alguna manera es el canto, nos dice qué es Costa Rica, le canta a Costa Rica. Este texto que se utiliza no fue el texto original, se transformó, aunque ya existía a inicios del 19, de inicios del 20, se transformó en la letra oficial a partir de 1949, digamos que en realidad fue tardío, de alguna manera resume todas las características de lo que se considera Costa Rica o el ideal de la patria costarricense. En este texto que dice noble patria, vean que es un canto a la patria, tu hermosa bandera, expresión de tu vida nos da. Bajo el límpido azul de tu cielo, blanca y pura descansa la paz. Ya ahí menciona dos colores, el azul y el blanco. En la lucha tenaz de fecunda labor que enrojece, tercer color, el rojo, del hombre la faz. Conquistaron tus hijos labriegos sencillos, eterno prestigio, estima y honor. Esta idea que a veces se cambió de la idea del rojo de la sangre, ¿verdad? A más bien el rojo del trabajo. Es un cambio de conceptos. El país va a abandonar paulatinamente el tema bélico para centrarse pues más en otros conceptos que funcionaban más para la construcción de la identidad nacional. El resto del himno de alguna manera es un canto y las únicas referencias que hacen a colores son precisamente los colores de la bandera. Aunque hay otro texto que también uso de ejemplo solo para incluir el cuarto color, que es el verde, que también de alguna manera es tan importante para nosotros. Esto para mí fue un descubrimiento, yo no tenía noción, pero cuando me di cuenta que nuestra canción de la patriótica costarricense en realidad es una adaptación de un texto de Pedro Santacilia, que en realidad es un canto a Cuba y que Manuel María Gutiérrez va nada más a transformarlo, hacerle ajustes y se vuelve nuestra patriótica. Entonces es curioso porque son textos prácticamente iguales. Vean que Cuba, Cuba, patria querida, Virgil bello de aromas y flores, ¿verdad? Es de alguna manera es prácticamente el mismo texto. Y entre los ajustes que se hacen está la inclusión de color, de un color, el color verde. Es el único color que hace referencia el texto y que de alguna manera nos sirve de argumento para conocer estos colores que van a estar presentes siempre. Blanco, azul y rojo, provenientes de la bandera, y el verde del contexto natural. Vean que de alguna manera esta representación de la alegoría del café y el banano tiene como color protagonista el verde de la naturaleza, y como todos los personajes parecen que andan vestidos con retazos de la bandera, ¿verdad? Faldas rojas, blusas blancas, camisas azules, todos de alguna manera comparten este conjunto de colores, porque lo que están buscando es crear esta sensación o esta imagen de identidad nacional. Esta imagen es muy poderosa, es el techo, es el cielo de uno de los vestíbulos del Teatro Nacional, y que es ampliamente conocida por los costarricenses, no solo por estar en el Teatro Nacional. Recordemos que hasta hace no tanto tiempo no todo el mundo entraba al Teatro Nacional. Esta imagen se dio a conocer principalmente por los billetes, ¿verdad? Uno catalogado en algún momento como uno de los billetes más bellos del mundo. El billete de la alegoría y el café y el banano, que es el billete de 5 colones, ayudó a difundir esta idea, esta imagen que de alguna manera es muy poderosa para la construcción de la identidad nacional. Esta obra es una alegoría, por eso a veces dicen, ay, no, es que es un error, no crece el café junto a la playa. Es que esta obra no busca representar un momento, una instantánea de la historia. Lo que está haciendo es construyendo con un montón de imágenes alegóricas los barcos que nos hablan del comercio, las lámparas que sabemos que solamente estaban en San José, puestas en la calle, puestas en la playa, pero aquí hace referencia a la iluminación, a la iluminación del país. La idea del café cercano, ¿verdad? Todo es una idea de comercio, de éxito, pero no busca ser una representación real, no busca ser una captura de pantalla, por ejemplo, como una foto, una instantánea. Eh, los valores simbólicos de la nación van a cambiar sustancialmente en
con el cambio de la Segunda República. Después de la Guerra del 48, en el 49, la Segunda República va a incluir otros valores asociados también a lo patrio. De alguna manera aquí los artistas van a tener un rol protagónico. Aquí está Margarita Berto y Francisco Miguetti, dos de los grandes artistas costarricenses. Y el que está ahí es el presidente Figueres, y que en algún momento histórico, cuando la United Fruit Company deja sus oficinas y su espacio pasa a ser la casa presidencial, Margarita Berto logra convencer a Figueres de que, siguiendo las tendencias del muralismo mexicano, había que crear obras importantes para los espacios simbólicos que podían ser el comedor, por ejemplo, de la casa presidencial. Para el comedor de casa presidencial o para casa presidencial hicieron dos murales. Uno de ellos es este, que por dicha existe todavía, se conserva, ya no está en su espacio original, que es la agricultura, y que lo que nos representa es una obra alegórica, ¿verdad? Es la idea de la fertilización, de la fecundación. Es la figura masculina que coloca la semilla en el cuerpo femenino que representa la tierra. Toda la imagen habla de fertilidad, y tiene algunos tintes, ¿verdad? Nacionalistas, con la idea de la representación del paisaje nacional, del trabajo, de alguna escena histórica en el fondo. Pero lo más importante acá es que van a empezar a aparecer otros valores, como lo puede ser el trabajo. La idea del trabajo en el campo, que va a ser realmente el argumento con el que se va a seguir construyendo la identidad nacional. Este mural estaba en Casa Presidencial. Casa Presidencial era este edificio que originalmente fueron las oficinas de la United Fruit Company. Este edificio se demolió cuando Casa Presidencial pasó a Zapote, y por dicha el mural se desmontó de la pared y hoy día está expuesto en el Museo de Arte Costarricense, por si alguno quiere verlo, casi siempre está expuesto. Los valores simbólicos que les decía del trabajo van a tomar fuerza durante la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, pensemos en el famoso Monumento al Agricultor, una de las obras maestras del arte desde del legado de Francisco Zúñiga, y que lamentablemente perdimos, ¿verdad? Hoy día este monumento está desmantelado, el bronce está en el museo y todavía a manera de ruinas sigue en parte de la estructura en el parque junto al aeropuerto Juan Santamaría. Pero vamos a ver cómo la inclusión de la idea del trabajo del campo y del campesino va a empezar a tener un papel más importante en las representaciones artísticas. Un ejemplo de ello es, creo, la obra, y está al inicio del siglo, ¿verdad? Del siglo XX, que representa todos estos valores que de alguna manera construyeron la identidad nacional, como es el trabajo, la familia, eh, la protección. Vea cómo toda la familia gira en torno a ese bebé que de alguna manera representa a las nuevas generaciones, la naturaleza que abraza la escena, de alguna manera es una representación súper idealizada de la vida del campo. Y la figura del campesino también va a tener su rol o va a tener un papel importante con la figura de Juan Santamaría, como ese campesino tan noble, ¿verdad?, que da su vida por la patria. Y vean que incluso en una representación que busca ser histórica, vean cómo los valores simbólicos de los colores siguen ahí. Es un cuadro que prácticamente no tiene color, y los únicos colores son blanco, azul y rojo. Blanco y azul en las ropas, y rojo en la sangre del héroe. Y estos colores se usan normalmente para vestir a los personajes históricos, ¿verdad? Como pueden ser Pancha Carrasco o Juan Santamaría, y así en diferentes representaciones, algunas de una factura mal lograda, otras obras realmente maravillosas, como esta representación atribuida a Manuel Zúñiga, en la que, pues, aunque casi no se note, la falda es azul, entonces está también vestida con los colores patrios. Y estos colores van a estar constantemente referenciados en las obras patrióticas, ¿verdad? La bandera, de alguna manera, el blanco, azul y rojo va a estar siempre. Estos valores simbólicos con la Segunda República van a ampliarse. Ya no solo va a ser el campo, sino que también van a incluirse otra serie de ideas asociadas a la modernidad, como por ejemplo el derecho al voto, el aporte de las ingenierías, por ejemplo, que las vamos a ver aquí representadas, ¿verdad? La construcción, la ingeniería, los topógrafos, que esto no representa personas reales, ¿verdad? Lo que representa son estas ideas, los trabajadores, la familia, el derecho al voto, la importancia del servicio militar, en esta imagen que tenemos acá, la educación, al fondo se ve el Paraninfo de la universidad. Toda esta imagen está construida a partir de personificaciones, pero es una alegoría a esta Segunda República que se funda en el 48. Este mural sí fue muy importante, fue un mural muy icónico, estuvo expuesto en el aeropuerto Juan Santa María por mucho tiempo, hasta que se hizo una remodelación
Perdón, ya sigo con la remodelación. Vean el detalle, perdón, vean el detalle de que incluso a veces la bandera está ahí hasta camuflada. Si vemos un zoom en esta parte de acá, pues vean cómo los pantalones azules, las faldas blancas y la carreta roja, ¿verdad? De alguna manera, aunque no está puesta la bandera, está de alguna manera ahí presente a través de la secuencia de colores. Este mural estuvo en el aeropuerto Juan Santa María, les decía que se desmontó, estuvo muchos años guardado, se exponían algunos fragmentos y ahorita, si alguno tiene la oportunidad, en el centro de convenciones está expuesto, entonces no se lo pierdan porque es una joya del arte costarricense. Ahí lo ven en su estado actual, que por dicha lo lograron colocar en un lugar muy adecuado y que es realmente visible para muchas personas. Estos valores asociados al campesino y al trabajo son un poco extraños porque se van incluyendo, pero es porque se asocian a la idea de que el ser costarricense es trabajador, es tranquilo, es humilde, por eso es que la figura del campesino funciona adecuadamente, ¿verdad? Todos estos valores se personifican en el campesino. Los colores, perdón, la idea de lo patrio también va a ser tomar modelos europeos y forrarlos de alguna idea, de revestirlos con ciertos colores, ciertas temáticas, ciertas ideas asociadas a lo patrio. Entonces, vean, por ejemplo, esta obra, que lo que representa son las musas, se transforma en una versión muy, muy académica de dos campesinas que vean que la composición es muy similar, pero que nos representa una idea completamente diferente, ¿verdad? Las campesinas vestidas con los colores patrios, que también hacen referencia a estas campesinas que habíamos visto de felices recogiendo el café, ¿verdad? Como si recoger el café fuera un disfrute, ¿verdad? Y nadie está esforzado en el trabajo, sino que es un gozo esta experiencia. Incluso estos valores simbólicos van a seguir presentes en artistas incluso más recientes. Este Manuel Carranza murió hace un par de años, hubo una exposición en el Museo Juan Santa María sobre este autor, que vean cómo, ¿verdad? Sigue perpetuando estas ideas, incluso hasta la fechas recientes. Vean cómo representa esta cogedora de café, ya con atuendos actuales, pero que es vestida o revestida con los colores pato. Esto era una introducción para conocer cómo estas imágenes nos van configurando las ideas que tenemos muy desde el Valle Central, de alguna manera muy valle centralistas, que se fueron construyendo en torno a lo que es Costa Rica y la nación. En el tercer punto vamos a ver uno de los temas predilectos en el arte costarricense y es ya entrando ahora sí en el tema de lo que venimos a ver hoy, que es la nación como paisaje y el rol que va a tener el paisaje en las representaciones de las artes visuales. Oh, perdón. Empezando porque el escudo nacional es de alguna manera un cuadro de paisaje, ¿verdad? Es una obra que lo que en esencia es un paisaje. Y a veces eso me parece muy curioso, ¿verdad? Que en el propio escudo esté esto como un motivo principal. Las primeras, y aquí me voy a permitirle leer nada más rápidamente un texto, con la consolidación del Estado en el siglo XIX y el avance del siglo XX, se hizo patente la necesidad de construir las identidades nacionales. Para autodefinirse, resulta indispensable descubrir lo que nos diferencia de los demás. En ese sentido, los artistas de la nueva sensibilidad, que ya vamos a hablar de ellos, en la primera mitad del siglo XX, construyeron la imagen de lo nacional a través del paisaje como algo único sobre lo cual sustentar los discursos nacionalistas. En esta breve selección de imágenes que vamos a ver de obras de paisaje nos permiten vislumbrar la apropiación del contexto natural costarricense y los diferentes grados de idealización de la construcción visual de la geografía nacional. La costa, la llanura, las montañas y los valles, en especial la predilección por el Valle Central, así como por las montañas de Escazú y Heredia, paulatinamente estas obras de paisaje pusieron en manifiesto los valores e intereses, el exotismo, la tranquilidad del mar, las laboriosas fincas y pastizales, la humildad del hogar, la abundancia de la tierra y la diversidad de lo natural. Estos fueron algunas ideas que los artistas, que a veces hay una idea equivocada de que la nueva sensibilidad o la generación nacionalista era un grupo de artistas, pero en realidad fueron artistas que compartían algunas ideas, pero cada uno estaba trabajando independientemente. Ellos no tenían un posicionamiento político ni se reunían a hablar, sino que con su trabajo fueron creando esta idea de lo que hoy consideramos visualmente nacionalista o que incita a, ¿verdad?, a recuperar sus valores de la patria. Vean que también están representaciones que vean la idealización, ¿verdad?
hay parte de una fotografía que a veces también se desconoce, son muchas obras artísticas parten de fotografías, vean esta fotografía, el artista la retoca, ¿verdad? Quita un poco de personajes, cambia un poco la escena y esta representación, que esto es Sabanilla ahí en San Pedro, vean cómo rápidamente va a pasar también a los billetes y de alguna manera los billetes ayudan a reproducir la imagen. Recordemos que el acceso a imágenes hasta avanzado el siglo XX no era fácil, ¿verdad? Las imágenes estaban en libros, no había televisión, ¿verdad? Entonces, los billetes de alguna manera tenían ese poder de compartir o distribuir una imagen, que luego ya avanzado el siglo XX, con las capacidades de reproducción de la imagen, el acceso a las tecnologías, pues tenemos más acceso a imágenes, pero de alguna manera los billetes eran fundamentales en su momento. Eh, y vean que en este billete de 20, creo que es el que ejemplifica todos estos temas que les interesaban al tema de lo que venimos conversando, está el paisaje, el retrato, la pintura alegórica, en verdad como elementos o géneros que fueron indispensables para la construcción de este discurso. Las casas rurales fueron un tema que surge a finales del 19 y que va a resultar ser un éxito, este tema, porque de alguna manera las representaciones de estas casas lograron un montón de ideas, transformarlas en vez de personificar, que era la figura que habíamos visto hace un momento, en una persona poner una serie de valores o ideas, va a suceder más bien en una cosificación. En una casa que va a estar asociada a un montón de valores o ideas, ¿verdad? Como la humildad, lo laborioso del campo, la sencillez, incluso el propio color, la idea de ser blanco. Pero esto es una visión muy parcializada de la arquitectura rural costarricense. En Costa Rica existieron muchos tipos de arquitectura, incluso hasta la actualidad, eh, eh, que daban testimonio de muchas fórmulas arquitectónicas. Existían ranchos de madera, existían casas de madera, casas sobre palafitos, muchos tipos de arquitecturas que se ajustaban a las condiciones climáticas y ambientales de los lugares donde se emplazaban. Sin embargo, fue una selección de ese tipo de arquitectura lo que nos fue transformando la visión de lo que nosotros asociamos a lo rural. Perdón, avanzo. Vean, por ejemplo, esta representación de Cartago, de los hermanos Painter, que es una fotografía, pues aquí sí, ¿verdad? Vemos estas casas de adobe o de bajarete, que cubiertas de teja, que pues eran muy comunes en Heredia, en Alajuela, en Cartago y en San José, pero que no eran tan comunes en otras zonas del país. Muchas de estas arquitecturas se perdieron, se destruyeron, al menos las más significativas, en razón de varios procesos telúricos que enfrentamos como país. Entre ellos, el más importante fue el sismo de 1910 de Cartago, que destruyó gran parte de estas arquitecturas porque muchas no son sismo resistentes. Entonces, se perdió muchísima arquitectura que era fantástica y que estaban hechas a partir de materiales como la tierra. Pero vean que de otras zonas del país, zonas rurales, también existían tipos de ranchos distintos, las arquitecturas eran diferentes, no eran las mismas casas idénticas las que se hacían en San José a las que se estaban haciendo en un lugar, por ejemplo, como en Desamparados o en Barba de Heredia, donde, aunque sí tenían tal vez una tradición colonial, tenían en realidad fórmulas diferentes, fórmulas arquitectónicas diferentes, la forma de organización de las casas en el espacio incluso. Pero vean que estas arquitecturas existían. Lo que pasa es que estas parece ser que no lograron alcanzar nivel de popularidad como las casas blancas de adobe. Vean que los ranchos de paja que se ubicaban en otras zonas del país o las arquitecturas asociadas a las casas rurales como pueden ser el encierro o donde se tienen las gallinas o donde se tiene el fogón, que eran arquitecturas, ¿verdad? Muchas veces con materiales orgánicos de baja calidad, porque pues eran arquitecturas efímeras, ¿verdad? No duraban en el tiempo, ni pretendían durar en el tiempo. O por ejemplo, las arquitecturas en madera de influencia victoriana que van a abundar en la zona del Caribe por influencia tanto de los puertos y de la llegada de ideas del extranjero y de materiales que van a diseminarse en esta región y cómo esas arquitecturas se adaptaban realmente a los espacios, elevándolas del suelo para evitar la humedad. Muchas de estas arquitecturas lamentablemente hoy las vemos prácticamente todas desaparecer. La madera es muy buena, pero no es permanente si no se le da un cuidado adecuado.
muchas de esas arquitecturas hoy las vemos ruinosas, pero en realidad es un gran logro que sobrevivan tanto tiempo, porque en un contexto húmedo la madera no sobrevive tanto si no se cuida adecuadamente. Em, También las arquitecturas que empiezan a poblar los periferias de la ciudad, lo que ya no son estas grandes casas de fincas, sino las casas que empiezan a llenar los barricitos alrededor de San José, que van a ser arquitecturas principalmente en madera, muchas de influencia victoriana o de una adaptación del victoriano, pintadas de numerosos colores. Muchas de estas arquitecturas todavía al día de hoy conservan colores muy pintorescos. Las arquitecturas en lata, que ha sido poco representada, pero se construyó arquitectura, no, hay numerosos ejemplos de arquitectura en lata que, o en materiales metálicos que, pues tal vez el ejemplo más conocido es la escuela metálica, pero esa es una arquitectura traída del extranjero, armada en el país, a diferencia de algunas arquitecturas con materiales metálicos que se fabricaron en el país. Esta, eh, esta visión de que en Costa Rica la identidad y la arquitectura importante descansaba en ese ideal de la arquitectura rural, tuvo un problema, un contrapeso, y fue que nunca se le dio dentro del discurso nacional el valor a la arquitectura histórica de San José, ¿verdad? Estas arquitecturas con influencia europea no se consideró como el recipiente o el receptáculo de nuestra identidad nacional, y por ello muchos de estos edificios se destruyeron, se demolieron, se vendieron, ¿verdad? No, nunca fueron realmente eh, significativos de alguna manera, ¿verdad? No se luchó lo suficiente para conservarlos, porque no eran tan importantes dentro del discurso nacional. Algunos de esos edificios pues ya se conservan, como puede ser el edificio de Correos, ¿verdad? Con su arquitectura tan señorial y tan llamativa que, pues, de alguna manera configuró el gusto de la ciudad. Era un edificio muy importante, pero vemos que su contexto histórico inmediato, pues, no se conserva ningún otro edificio, ni cercano, en estilo o en época, ¿verdad? Lo que nos fueron quedando fueron edificios aislados. Cuando la ciudad fue creciendo, vean por ejemplo una vista que tenemos de San José, desde el aeropuerto, desde el aeropuerto que era La Sabana. El aeropuerto estaba a las afueras de San José, hoy está en el centro, ¿verdad? Em, y como las arquitecturas también empezaron a llegar otros estilos o los famosos revivals, como por ejemplo el estilo arquitectónico ay, se me va el nombre de esto, del neocolonial, principalmente de influencia norteamericana, no tanto mexicana o de Mesoamérica, sino principalmente de la arquitectura neocolonial que se producía en Estados Unidos, y que tampoco fueron, aunque había mucha arquitectura y muy buena de estilo neocolonial. Vean que todavía se conservan varios edificios significativos, como el Museo de Arte Costarricense, que antes era el aeropuerto, o el muy oculto en sus remodelaciones edificio de la Asamblea Legislativa, el viejo, que también tiene influencias de esta arquitectura, o las múltiples casas que existían en el Paseo Colón, que de estas ya prácticamente no queda ninguna, pero tampoco fueron esas arquitecturas neocoloniales sobre las que se sustentó la imagen de lo nacional. Vean una imagen de San José que hasta avanzado el siglo XX San José sigue siendo un pueblo, ¿verdad? Era una ciudad pequeñita, y que todas estas arquitecturas no fueron incluidas dentro del guión de lo que se representaría o se incluiría como lo nacional. Vean esta visión, esta pintura de Langberg, pertenece a los museos del Banco Central, una maravillosa panorámica que nos da idea de la escala de la ciudad de San José. Vean cómo esto que se ve aquí en el fondo es el Teatro Nacional con su cúpula, al fondo está la Catedral Metropolitana, pero vean que un par de cuadras después ya nos encontramos en casas de fincas, ¿verdad? No es la mancha urbana que tenemos hoy, sino que a 2, 3 cuadras saliendo de San José ya empezabas a encontrar casas rurales, casas de adobe, que estas pues sí fueron las casas que de alguna manera se utilizaron para construir la identidad. ¿Dónde eran más prolíficas estas arquitecturas? Las arquitecturas de bajareque y de adobe cubiertas de cal blanca, pues en zonas como Heredia. Heredia era una ciudad pues prácticamente toda encalada, en zonas de Desamparados, de Tres Ríos, ciertas zonas pequeños, con pequeños pueblos periféricos a la capital, donde donde era principalmente agrícolas, pues se dieron mucho tipo, se hicieron muchas arquitecturas de ese tipo. Las arquitecturas de las casas de adobe y pajareque se diferencian porque
bajaré que tienen un sistema estructural a partir de materiales orgánicos, como puede ser estas cañas que le dan un refuerzo estructural, pero igual son arquitecturas que, aunque hay ahora investigaciones más recientes que dicen que sí tienen logros con respecto a los sismos, pues históricamente no han resistido y es la razón por la cual muchas de esas arquitecturas han desaparecido también. Y así como las representaciones de la ciudad van a aparecer también algunas obras históricas, por ejemplo, esta obra que es del Museo Juan Santa María, con una cierta liga naif, pero vean que la arquitectura que nos representa son esas arquitecturas, ¿verdad?, de una influencia que se asume como un pasado colonial. Algunas arquitecturas pintadas de blanco fueron o pasaron a ser consideradas muy visualmente muy atractivas y que fueron motivo de varias obras de diferentes artistas. Por ejemplo, aquí tenemos, todas son obras de Teórico Quirós, pero vea cómo representó estas arquitecturas religiosas, como puede ser la iglesia de San José, de Barrio San José en Alajuela, o la iglesia de la Inmaculada en Heredia, otro tipo de arquitecturas que se representaban con esas superficies blancas encaladas, con la idea de que era una arquitectura blanca. Eso también lo vamos a encontrar en otros referentes, como pueden ser los cementerios. El cementerio de Escazú, que tiene dos, el Quesada y el, se me olvida el nombre que ahorita viene, eh, tenían arquitecturas, ¿verdad?, pintadas de blanco. Luego esta moda de forrar las bóvedas en cerámica, pero muchas de las arquitecturas asociadas a los cementerios no era arquitectura forrada en cerámica, sino que eran edificios, eran arquitecturas también encaladas, como también lo eran las entradas. Algunas fueron muy representadas por artistas. Vean, por ejemplo, este cementerio, que es el cementerio Zúñiga en Escazú, cómo lo representó en varias ocasiones la artista Dinora Bolandi. O y también un tema que va a ser recurrente o que de alguna manera referencia a esas arquitecturas van a ser las tapias. La idea de estos grandes muros que separan o que dan privacidad, como por ejemplo esta obra de Francisco Zúñiga, una obra temprana que está en un hotel en Heredia, sí, en Heredia, o el famosísimo, ¿verdad?, Portón Rojo, que es la obra, una de las obras cumbres, o tal vez la obra más icónica de la colección del Museo de Arte Costarricense, y que lo que nos representa es precisamente una tapia, pero con esas características, ¿verdad?, de cubierta de tejas, arquitectura de adobe, encalada. Tapia que hasta el día de hoy existe. Esto es Finca Víquez en Heredia, con sus modificaciones y con sus ajustes, ¿verdad? Ya no está tal cual era, pero nos da referencia que esto no eran arquitecturas inventadas, ¿verdad? Eran arquitecturas que existían y que encontraron valores plásticos en ellas y que por eso fue que las representaron. Y también esta escuela fue seguida por otros artistas, por ejemplo, Fabio Herrera, que ya es la generación siguiente, que también representó este tipo de arquitecturas. Esas arquitecturas también eran muy prolíficas en zonas como Escazú. Por ejemplo, en Escazú había hay todavía en Escazú mucha arquitectura de ese tipo, se conserva muy bien en Escazú, en Santana, en San Antonio de Belén, todavía, a pesar de que son zonas con mucho crecimiento urbano alrededor, todavía se conservan ese tipo de arquitecturas. Pero vean, por ejemplo, esta imagen que está arriba en la esquina. Eso es una vista del de Cuesta de Mora, donde hoy está la Asamblea Legislativa, hacia San José. Allá al fondo se ve la Catedral Metropolitana. Y vean cómo las arquitecturas, las casas, ¿verdad? Eran, sí, de alguna manera coinciden con estas imágenes esas arquitecturas que suelen aparecer en las representaciones artísticas. Un tema de estas arquitecturas es el color. Generalmente las asociamos a arquitecturas blancas, ¿verdad? Casas blancas. Pero en realidad estas casas estuvieron pintadas de diferentes colores. Cuando se tuvo acceso, antes eran blancas porque se encalaban, pero cuando llegaron algunos acabados poliméricos, pinturas que permitieron dar color, muchas de esas arquitecturas se cubrieron de color. Algunos artistas sí incluyeron estos colores en las representaciones, como por ejemplo en esta de Francisco Amiguetti, donde vemos esas arquitecturas no blancas, sino pintadas de azul, verde, rojo, amarillo y otros colores llamativos. O por ejemplo esta otra de Amiguetti, en el que también todas las arquitecturas tienen colores llamativos. Y así varios artistas las representaron. Lo que pasa es que en el ojo colectivo, la imagen que tenemos más asociada es la Casa Blanca, porque paulatinamente esos colores se fueron transformando en detalles, ¿verdad? En el zócalo o para pintar los marcos de alguna ventana, y las casas se representaban principalmente blancas. Y paulatinamente, de entre esa combinación de colores, una de las que más va a destacar, vean en esta imagen que uno casi que los ojos se le va directo a esta casa que está acá, ¿verdad? Que es la que cumple con esta idea del esquema de la Casa Blanca con el zócalo azul. Perdón, avanzo. Vean que
esto va a formar parte no solamente de obras que se dedican exclusivamente al paisaje, sino que también se van a integrar en obras, eh, ay, se me va la palabra, alegóricas de mayor importancia. Por ejemplo, este mural que hace Francisco Amiguetti para el Banco Nacional, que está en Alajuela, verán cómo, ¿verdad? Representa, es una obra alegórica, entonces son un montón de elementos que nos hacen referencia a diferentes prácticas, culturas o elementos asociados a lo nacional, y vean que en el fondo aparece, ¿verdad?, la representación de esas arquitecturas, y vean que incluso una casa de esas sí es blanca con zócalo azul, ¿verdad?, pero ya empieza a, de alguna manera, a concretarse o a volverse un motivo que vamos a ver repetidamente. Y vean que en esta obra que también hace Amiguetti, este mural para el Colegio San Francisco, perdón, para el Colegio Lincoln, que por dicha existe, el colegio se fue y se llevó el mural, vean que nos pone una escena de paisaje en el cual se representan las arquitecturas propias del lugar. En un lado está Estados Unidos, está Lincoln, y vemos las arquitecturas en madera, y en el lado de Costa Rica vemos estas escuelas, ¿verdad? Esta escuela o esta arquitectura de adobe con la casa blanca con zócalo azul. Otros artistas, como Manuel de la Cruz González, hicieron representaciones de arquitectura, no siempre con colores blancos. Vean que podemos encontrar obras con otra paleta de colores, existieron. O por ejemplo, Margarita Bertó, que representó muchos tipos de arquitecturas, tanto la arquitectura de la costa, arquitectura en lata, arquitectura en bajareque. O, por ejemplo, vemos a Fabio Herrera en esta representación de una casa de la zona del Caribe con colores, ¿verdad? Con los colores propios de esta región. Sabemos que en las casas del Caribe prácticamente ninguna de esas se pintaba de blanco, ¿verdad? Eran casas con colores que solían ser muy llamativos. Algunos artistas más recientes, ¿verdad? Artistas actuales, podríamos decirlos, son como Ana Griselda Hain, que también tiene una serie muy importante de ese tipo de arquitecturas y que, ¿verdad? Ella sí logra de alguna manera rescatar la importancia que van a tener los colores en ese tipo de arquitecturas, las arquitecturas rurales, que luego van a ser desprovistas. Pero ahora llegamos al punto 4, que es ya entendiendo todo este conjunto de imágenes que se fueron creando por diferentes artistas, diferentes autores, va a, sobre todas esas que de alguna manera se van a volver como repetitivas, va a aparecer un ideal. Hay una imagen, hay una idea de que hay algo ideal en esa representación, la mejor de las representaciones. ¿Qué es lo ideal? Es lo que pertenece a lo relativo a una idea, no necesariamente pertenece a la idea de lo real o de lo existente, sino del mundo de las ideas. Puede representar un arquetipo, que normalmente se asocia a una representación perfecta, se transforma en un modelo que sirve de norma y que también transmite una serie de creencias o de ideas. Idealizar es el proceso en el cual a través de la inteligencia o del creador se elevan o se lleva a la categoría de fantasía una idea como puede ser tan compleja como la idea de una casa. Vamos a ver cómo fue que esto se dio. Esto lo construyó, el ideal de la casa rural la hizo Fausto Pacheco. Fausto Pacheco lo transformó en un modelo porque él representó este tema infinidad de veces. Hay cientos de obras de acuarela y de pintura al óleo de Fausto, principalmente son acuarelas, que representan el motivo de la casa rural con tejas de adobe, perdón, tejas rojas y zócalo azul. Es constante, son muchas, uno puede encontrarlas todavía en galerías, en colecciones. Estas obras tuvo una producción muy grande y fue Fausto el que de alguna manera fue definiendo esa idea de la idealización. ¿Cómo podemos construir o cuáles son los valores que van a, para poder identificar si esta es una obra de estas ideales? ¿Cuál es? Es la fórmula, hay una fórmula, ¿verdad? Siempre hay la casa colocada en un contexto vegetal, ¿verdad? La casa casi nunca está sola, está acompañada de la naturaleza. Se entienden siempre como arquitecturas que están en una zona muy agreste, vean que no se siente como una casa en medio del campo, ¿verdad? Es una casa como metida en medio de la naturaleza, donde las montañas siempre van a tener un rol protagónico. Esto es muy propio de la visión que se tiene del Valle Central. Si ustedes están en Heredia o están en Escazú y vuelven a ver esas arquitecturas, todavía el día de hoy esas montañas azules imponentes siguen siendo el escenario de esas arquitecturas. Y esto se va a transmitir a las obras de arte. Vean que aunque estas montañas no representan en realidad ninguna montaña en específico, podemos entender que es el efecto visual que generaban las montañas de Heredia y las montañas de Escazú en la representación. Eh, pero esto esconde también una idea equivocada, porque todos asociamos a que la casa de adobes es la casa del campesino y del labriego sencillo, pero ellos no vivían en ese tipo de arquitectura. Las arquitecturas de adobe de este tipo, que son arquitecturas de casas de finca, en realidad aquí vivían los dueños de la finca, ¿verdad? No vivía el jornalero, el campesino sencillo.
Vean, por ejemplo, en esta obra de Paisaje con Casona de Teodorico Quiroz podemos ver las dimensiones de esta casa. ¿Verdad? No es una casita humilde, eran casas grandes, solo que se empiezan a representar muy pequeñitas para dar la idea de humildad, pero esas arquitecturas no eran las de las clases bajas o las clases trabajadoras. Em, Algunos otros artistas, por ejemplo, este es Carlos Salazar Herrera, vean cómo llegan, ¿verdad? A transformar o a replicar esta idea de la arquitectura como elemento principal de la composición. Ve que ahí aparece la persona, una persona que normalmente esas arquitecturas o esas representaciones casi nunca aparecen personas, siempre son como casas solas en medio de una naturaleza que ni animales tiene, ¿verdad? Es como un paisaje, siempre un cielo muy azul, la casa en medio de la naturaleza y alguno que otro árbol que de alguna manera le da ritmo o ayuda a la composición. Esta que pienso que es una de las piezas maestras de Fausto, es un óleo sobre tela de casi 2 metros de largo. Eso es una cosa extraña entre la producción de Fausto, que principalmente lo que hacía eran obras sobre papel y en muy pequeño formato. Vean pues la maravilla, ¿verdad? Del color y de la idealización, ¿verdad? Eso es una puesta en escena. Estas casas son lindas, pero en las pinturas hacen parecer que son preciosas, ¿verdad? Con esta idea de este contexto natural que las rodea. Y estas representaciones van a ser muy bien recibidas por el público. A la gente en general, a la gente le gusta. Entonces, porque se sienten identificados. Todos los ticos se ven identificados con estas obras. ¿Verdad? Está la casa de los abuelos, está la casa de la familia, está la casa del trabajador. Y hasta hace poco tiempo los costarricenses nos seguíamos asociando con la idea de trabajadores labriegos sencillos, que eso ha cambiado en fechas más recientes. Vean que incluso cuando la casa no se le pinta el zócalo azul, se le pinta la puerta azul. Pero esta idea de utilizar estos colores, ¿verdad? Se mantiene constante. Por dicha, el color de la teja asumió el rojo, el blanco de la encalada y el azul es el del zócalo o la puerta o algún otro elemento que se utiliza para hacer referencia a lo que habíamos visto al inicio de la constante presencia de los colores de la bandera. Esa es una obra que me parece muy curiosa, le traigo para hablar de que aunque Margarita Bertó pintó muchas veces escenas de casas rurales, esta obra que de alguna manera constituye como este ideal, ¿verdad?, de las casas blancas con techo, con tejas rojas, fue la que se escogió y se estuvo expuesta en la Asamblea Legislativa mucho tiempo, a pesar de que habían otras, ¿verdad? Hay como una idea de escoger estas, las que se ajustan a este canon o a esta idealización. em, Algunas de esas arquitecturas existen, incluso existen hasta la actualidad, ¿verdad? O sea, todavía podemos ir a constatar algunas arquitecturas que utilizaban estos colores, por ejemplo, esta casa en Escazú, que aunque no sigue la fórmula de la casa de que tiene un zócalo de piedra muy diferente y una balaustrada que corresponde a otro estilo arquitectónico, vean que muchas de estas pues tenían esta constante del uso del color. Estos murales que pintó Margarita Bertó en el Colegio San Francisco en Heredia hace poco, hace un par de años, los quitaron de la pared y ahora están dentro de la capilla, ya no están a la intemperie, pero el daño que tienen es porque estuvieron muchos años, son de los 50, casi 60 años estuvieron a la intemperie y por dicha resistieron, pero vean que incluso en una obra religiosa, como podría ser Las Estigmas de San Francisco, Margarita Bertó la ambienta como si esa escena estuviera sucediendo en Costa Rica, ¿verdad? Como si San Francisco estuviera en Costa Rica haciendo el milagro. Vean las montañas azules del fondo, la arquitectura rural de Zócalo Azul, porque de alguna manera lo que está rescatando son esos valores propios del país. Veanlo en esta otra representación, ese es otro mural también del colegio. Vean al fondo esas arquitecturas, ¿verdad? La arquitectura ayuda también a identificar que la escena está sucediendo en Costa Rica. Aquí hay un par de detalles para que vean cómo la artista las incluye en la obra. Otros artistas con algunas variaciones también van a trabajar sobre este tema, como por ejemplo Grace Herrera, que murió hace un par de años, que trabajó también el tema de la casa rural, o los extraordinarios trabajos de Dinora Volandi, que tienen un pie en el arte y un pie en el diseño. Fue diseñadora, su formación era diseñadora y tiene obras tan idealizadas, ¿verdad? Tan bellas como por ejemplo esta representación de las montañas de Escazú. Eh, Perdón, avanzo un poquito nada más para no extenderme mucho. Y vean, por ejemplo, estas arquitecturas que siguen ese canon de idealización, es las que podemos encontrar en las casas de casi todo el mundo, ¿verdad? Si uno llega a una oficina o una casa, estos cuadritos hasta hace muy poco eran la regla, eran lo que decoraba prácticamente cualquier espacio. Hay artistas actuales, ¿verdad? No contemporáneos, actuales, o sea, que están produciendo obras en la actualidad que siguen abordando el infinito potencial
que tienen estas representaciones, como por ejemplo Adrián Valenciano o Juan Carlos Camacho, que tienen representaciones que hablan del paisaje rural y que de alguna manera apelan a esa nostalgia, a ese pasado perdido. Hay algunas obras, este es un artista que me encontré en el Banco Nacional, que no he logrado identificar quién es, pero que tiene una paleta de colores que me parece muy... Esta idea de llevarlo a la idealización extrema, ¿verdad? Es realmente una naturaleza llena de color, llena de luz, donde todo está perfecto e impecable. Estas arquitecturas tienen una cosa curiosa, y es que siempre se representan a la distancia. Las vemos desde la lejanía. Nunca pasamos del corredor. ¿Por qué? Porque estas casas no son bonitas por dentro. Estas casas son un ideal en el exterior, pero las casas de adobe, imagínate que son casas oscuras, con acabados no lisos o parejos, tienden a ser arquitecturas oscuras, húmedas, y generalmente se representan desde el exterior. Entonces, lo más cercano que lo vamos a encontrar es el corredor. Algunos casos muy particulares, porque siempre hay excepciones que verifican la regla, están obras como las de Margarita Bertó, que pintó algunas escenas de interiores de cómo se veían estas casas, o más tardíamente Fabio Herrera, que también pintó algunas de estas imágenes, pero vean que no son espacios dignos, hermosos, ¿verdad? Como si percibimos la imagen desde el exterior. Algunos artistas, como esta, por ejemplo, Luisa González Feo, a mediados del siglo, en los 40, vean cómo ya ella entendía la claridad de que esas arquitecturas representaban algo más, que eran algo simbólico, no solamente era una casa, no solamente representaba el campo, representa la propia sociedad costarricense. Vea cómo ella representa estas casas y les quita las puertas y las ventanas. Y de alguna manera, o algo de lo que ella está tratando de abordar en esta obra es cómo la sociedad costarricense es sumamente hermética, ¿verdad? Como dicen, de puertas para adentro, no se ve, no se llega al interior, ¿verdad? Lo vemos desde afuera, somos muy herméticos. Vuelvo a dos ideas que hemos estado hablando a lo largo de la ponencia, y es que la casa representa el hogar, ¿verdad? Porque nos habla también de una procedencia, la idea de que venimos de algún lugar, y también la casa nos va a hablar de la patria, en temas de la tierra, de la nación, donde tenemos vínculos afectivos y simbólicos, y ese lugar donde hemos crecido y hemos nacido. Esas dos dimensiones simbólicas muy importantes las vamos a ver representadas constantemente en estas obras. Y aquí regreso a el himno nacional, solo para que podamos eh, ver cómo voy a ir pasando, vamos a ir leyendo el himno, voy a ir pasando imágenes para que vean cómo todas estas obras de alguna manera calzan, ¿verdad? Con la idea de lo que como himno cantamos para la alegoría de la patria. Entonces, noble patria, tu hermosa bandera, expresión de tu vida nos da. Opa. Bajo el límpido azul de tu cielo, blanca y pura descansa la paz. En la lucha tenaz de fecunda labor que enrojece del hombre la faz, vamos a ver que el color rojo también va a estar asociado a los instrumentos de trabajo. Vean que hablamos de que el rojo es por el trabajo. Entonces, ¿de qué color pintamos las carretas? Rojas. ¿Por qué? Porque es el instrumento de trabajo. Sabemos que estas carretas decoradas, nos tenemos la idea de que se venden en el Sarchí. Esas no son las carretas de trabajo, ¿verdad? Esas son carretas de lujo que se utilizan para exhibir, pero las carretas de trabajo son de madera y generalmente no tienen color. Cuando se les representa, se les pinta roja para que calcen con el discurso de los colores, pero las carretas coloreadas no andaban por el campo, ¿verdad? Esa idea, eso es una construcción de las decoraciones que es mucho más tardía. Conquistaron tus hijos, labriegos sencillos, eterno prestigio, estima y honor. Vean que también esas casas están asociadas a los labriegos sencillos, el campesino, pero como les decía, ellos no son los que viven ahí, ¿verdad? Pero son asociados al trabajo del campo. Salvio tierra gentil, salvio madre de amor, cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril. La tosca herramienta les decía que en vez de armas, en vez de usar referencias a armas, como se utilizaban en todos los signos anteriores, se va más bien a cambiar a que la idea del arma del costarricense es el trabajo, y por consiguiente la herramienta del campo va a ser es el arma del costarricense. Salvio tierra, tu pródigo suelo, siempre estas obras están en lugares paradisíacos, ¿verdad? La idea de una vegetación exuberante, nunca son páramos, nunca son lugares secos, ¿verdad? Siempre la idea de una abundancia, porque hace referencia a ese suelo que dulce abrigo y sustento nos da.
bajo el límpido azul, bajo el límpido azulito cielo, vivan siempre el trabajo y la paz. Vean cómo todo este discurso eh, tenía una lógica, una coherencia, el que estuvo tan bien armado, fue promovido por tantos artistas que esto caló hondo, y esto al día de hoy para muchos se nos hace conocido. Vean que esta imagen va a pasar luego de las artes visuales a lo que podríamos entender como las artesanías u obras más recientes que hacen referencia también a ese pasado, de artistas también actuales, pero también de artesanos, ¿verdad? Por ejemplo, vean esta representación que no porque sea de un artesano, ¿verdad? Me parece una cosa bellísima ese trabajo de cerámica. Vean cómo se va a ir transformando paulatinamente en un motivo al que va a recurrir constantemente la artesanía. Em, los artistas en formación casi siempre, ¿verdad? Mientras están pintando o van a clases de pintura, se les practican o dibujan o estudian ese tipo de arquitecturas, que ya pueden encontrarse, ¿verdad? En acrílicos, en tintas, ¿verdad? Ya no como esta idea tan académica de obras pintadas al óleo o acuarelas, sino que la vamos a ver en diferentes técnicas. Y es curioso cómo estas arquitecturas que se transformaron, se llevaron al aspecto ideal en el arte, las obras artísticas van a empezar a tener incidencia en la realidad. Y ahora las arquitecturas que no eran de esos colores empiezan a pintarse de esos colores. Vean, por ejemplo, esta que está abajo, que es la casa domingueña de la cultura, esa no es una casa de adobe. Y esa casa está pintada como si fueran estas casas de adobe, con el zócalo azul. Ni siquiera tiene tejas, tiene lata, pero se le pinta roja. Y vean cómo se disfraza la arquitectura, ¿verdad? Entonces, eso que se inventó para la pintura, que se perfeccionó en la pintura, va a empezar a tener influencia en la realidad. Y fue un fenómeno, y creo que todavía existe. Casas nuevas, casas recientes, buscaban de alguna manera asociarse a este ideal de casa rural, y aunque no lo eran, cuando se remodelan, cuando se pintan, cuando se restauran, se les asocia estos colores porque es aún más fuerte la imagen, ¿verdad? Es más fácil para leerla. Y algunos casos que me parecen tan curiosos, como por ejemplo esta casa en Cartago, que es una casa de lata, ¿verdad? Y está pintada con el blanco que viene de la cal y con el rojo de la teja, pero aquí no hay ni teja, ni hay lata, pero ni hay cal, ni hay tierra, ¿verdad? Son otros materiales. Entonces, vean cómo la imagen ya logró popularizarse. Y esto lo podemos encontrar en todo el país, ¿verdad? Arquitecturas nuevas, arquitecturas antiguas, arquitecturas históricas, de otros materiales, se forran, se pintan, se maquillan para alcanzar este ideal, porque todos asociamos que esos son los colores ideales para estas casas. Y de ahí pasa también a la artesanía, ¿verdad? Artistas más naif o que pintan por cariño o por pasión, van a empezar a, ¿verdad? De alguna manera a tomar estas imágenes de las casas rurales y las van a llenar con todos estos elementos de los árboles floreados, las carretas, el trabajo, va a aparecer el fogón, luego le van a meter el pilón, ¿verdad? Que eso no es normal, que un pilón estuviera ahí en el frente de una casa de adobe, ¿verdad? Porque es una pieza de madera, eso se utilizaba en un corredor, pero las casas de adobe casi nunca tienen corredor, es nada más como el alerito. E incluso vamos a llegar a ver la aparición de fórmulas, ¿verdad? Como por ejemplo esta primera obra que es famosísima de la colección de la caja, que es de Fausto Pacheco. Vean cómo hay muchos artistas, artesanos, y ¿verdad? Que copian el mismo modelo. Cada quien le agrega su originalidad, ¿verdad? No son copias exactas, pero vean que incluso una imagen se vuelve el modelo, ¿verdad? Se empieza a repetir y repetir y repetir y repetir constantemente. Y termino con esta diapositiva, ya voy terminando, en la cual podemos ver que para mí esta representación, esta obra de Fausto Pacheco que está acá, es la que refleja, creo que si hay una obra que yo pudiera escoger para reflejar todo ese ideal del paisaje y esa construcción artificiosa de lo que es Costa Rica, puede ser esta representación, porque aparece la casa blanca y azul, con las tejas rojas, con corredores amplios, pero es una arquitectura un poco extraña. En Costa Rica no hay cipreses, ¿verdad? Vean cómo esos árboles detrás de esa casa no son árboles propios de la región costarricense, pero aún así la idealización está tan bien construida que es una imagen verosímil, ¿verdad? Todos a primera entrada consideramos que sí, que esto es una cosa que se puede encontrar acá, pero ¿lo es realmente? Y vean cómo estas referencias van también a influir en otros artistas, ¿verdad? Que en las representaciones de, incluso denle a un niño que haga un farol para el 15 de septiembre sobre una casa, pues utilizará esta fórmula de la casa de adobes. Esta fórmula funcionó también que ya hoy día esto forma parte de las estrategias de marketing de un montón de empresas, como por ejemplo la salsa Lizano, que vende su imagen a partir de que no hay nada más pico que la salsa Lizano, y vean cómo la iglesia pintada de café,
pero las casitas blancas, azul y rojo, ¿verdad? Porque esa es la forma. Pines, jarrones, llaveros, ¿verdad? Esto está presente en la cotidianidad. Marcas tan populares como Café Brito, Café Tabrazú, Café Rey, van a utilizar la imagen de la casa rural porque alude a el campo y a esa tradición cafetalera hoy perdida del país. Y cierro con esta última obra de un artista eh, que se llama Andrés Murillo, que pues nos presenta una idea de esta casa, pero ahora como esta casa en llamas, como esta idea que se nos pierde, esta Costa Rica que está en crisis, que vemos todos el incendio, lo vemos desaparecer y que lo vemos a la distancia, así como veíamos esas casas y que a la distancia no podemos hacer nada, solo ver cómo estas cosas van, cómo esas arquitecturas van mutando, van cambiando y en muchos casos van desapareciendo de nuestra realidad costarricense cotidiana. Muchísimas gracias. Este es el argumento de lo que quería compartir con ustedes hoy. Como les decía, es información que esto no estoy descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Esto está presente en nuestra realidad costarricense, solo que el objetivo era, pues, ahora quienes poder ver estas obras con otros ojos, ¿verdad? Entender que realmente vienen de una construcción compleja de símbolos asociados a lo nacional y que no solamente son porque son muy lindas, ¿verdad? Sino que están asociados a la pureza, ¿verdad? Por eso el color blanco también tiene un tema de racial, de clases sociales, de que hoy día se cuestionan y que por eso es que han perdido validez o han mutado a otros espacios. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, primero que nada, Rafa, muchísimas gracias porque es una grandiosa recopilación de información que nos has mostrado hoy. En realidad, como puso aquí Moisés, brutal Murillo, pero en realidad di brutal tu trabajo, cómo has recopilado esta información, cómo nos la has transmitido, cómo nos has hecho viajar en el tiempo y conocer la gran variedad de artistas que nos han acompañado en los años, ¿verdad? En el pasar del tiempo. Gracias por brindar esta gran charla a proyectar, por darle valor desde tu expertise a cada uno de nosotros. Sabemos que la charla queda grabada, pero por favor, si alguien tiene alguna consulta, algún comentario que quieran brindar ahorita, se los agradecemos montones. Yo de mi parte, como lo comenté ahorita en el chat, con cada imagen ingresé y me sentía en el lugar. Entonces, realmente, qué magia el artista poder plasmar ese sentir, ¿verdad? El poder llegar a lograr en cada uno de nosotros esa semillita y sentir el espacio, que no está en el tiempo en ese momento, pero lo pudimos sentir. Comentarios como el de Moisés, brutal, Murillo, Ángela y Alan, muy interesante, gracias. Florencio, muy bonita presentación, se aprende muchísimo. Entonces, si alguno desea abrir el micrófono, desea comentar algo, Florencio también dijo, para las musas de las artes también. Entonces, no sé si habrá alguna consulta. Sí, si alguien tiene alguna pregunta o alguna observación, ¿verdad? Esto es cotidiano a todos, así que creo que todos nos vemos identificados con algunas de estas imágenes. Entonces, si alguien quiere hacer una observación sobre estos paisajes, que a mí me parece que con el tiempo se han ido, se les ve peyorativamente, ¿verdad? Las casitas de adobe, pero en realidad tienen un poder simbólico muy fuerte. Y creo que si hablamos de un legado de arte costarricense, un arte que de alguna manera la sociedad lo integrara, lo entendiera, lo asimilara y lo asociara como algo propio, pues creo que la generación nacionalista logró, ¿verdad? Insisto, ellos no eran una agrupación, eran artistas que tenían varios intereses, pero si lo vemos como los logros colectivos, lograron crear una imagen tan fuerte que hoy día, ¿verdad? Vemos en nuestra cotidianidad integrada y que fue una construcción, ¿verdad? Porque la imagen se puede Ujú. construir en torno a los edificios históricos de San José o a las casas de la zona rural, de la zona del Caribe, ¿verdad? Pudieron haber sido otras arquitecturas, pero fueron estas las que escogieron y las que seguimos perpetuando o que consideramos valiosas. Ujú, así es. A mí en lo personal me encantó la imagen de los bueyes y cómo se plasmó en el billete. Y siempre la arquitectura caribeña me ha gustado porque aunque sea una construcción humilde, se toman de referencia en muchas artes y el tema del detalle de la madera, cómo se ven sus colores, eso siempre me ha gustado mucho. Vi que presentaste varias imágenes de eso y me encanta. Florencio dice, ¿hay algún artista contemporáneo que enfoque su arte en esta misma línea? Bueno, como que enfoque su arte en esa línea, no, no podría, tal vez hay artistas que se dedican al paisaje, Ujú, ¿verdad? Entonces, el tema de las casas rurales
de alguna manera aparece en su producción. No es como que solo pinten casas rurales, pero puede ser que aparezcan artistas como Adrián Valenciano o Juan Carlos Camacho, que son grandes acuarelistas reconocidos, ¿verdad? Que esporádicamente en su trabajo, si ustedes los buscan, van a encontrar este tipo de arquitecturas. Tal vez no en lo contemporáneo. He visto referencias, por ejemplo, en obras contemporáneas a este tema, pero no es que la obra habla sobre paisaje. Se me olvida el nombre en este momento por una exposición que se hizo en el Museo Nacional de un artista nicaragüense que utiliza precisamente una imagen de una casa de estas para hablar de la división Costa Rica-Nicaragua con el río. Lo hace a través de una representación de paisaje con estas características. O por ejemplo, Andrés Murillo con la última obra que vimos, ¿verdad? Que no es que su obra se enfoca en arquitectura costarricense ni en temas patrios, pero hay un par de obras en las que ha usado referencia a esta casa, pues porque es consciente de los valores simbólicos asociados a sus arquitecturas. Pero como que se enfoquen en pintar casas azul, digamos, si alguien se enfoca en ese tema, puede ser más probable que lo encontremos en el área de las artesanías, ¿verdad? Que sí podemos ver que este tema sigue siendo muy recurrente, pero como artistas que se dediquen solamente o que su enfoque sea este tipo de arquitectura rural es muy pocos. Aunque sí les recomiendo, busquen a doña Ana Griselda Jaime, tiene una serie muy bonita de arquitecturas rurales, sobre todo arquitecturas victorianas, arquitecturas en madera, en la que vamos a ver pues esa otra variación, ¿verdad? La arquitectura de colores, que no es esta blanca y azul, pero que sí trabaja y sigue trabajando la artista. Yo he visto obras que no sé si se podrían considerar bajo esta misma línea, pero a mí me gusta mucho la técnica de Ricardo Jiménez y cómo usa el colorido en ciertas casas que le va cambiando esas tonalidades de rojo, azul y blanco, ¿verdad? Pero sigue manteniendo esas líneas y siempre metiendo el concepto de la mujer. Me llama mucho la atención. Bueno, no sé si habrá alguna consulta, algún comentario. Sí. Disculpen, a mí me gustaría hacer una preguntita. Claro, Daniela. Vea, Rafael, muchas gracias por esto. Y mi pregunta era que si en el resto de Centroamérica, como compartimos algunos colores en la bandera y así, se da como un tipo de arte parecido en la gráfica rural, por así decirlo, o no, esto es meramente tico. Bueno, ahí tal vez no puedo como contestarte con la seguridad porque desconozco las prácticas artísticas del siglo XIX y siglo XX que sucedieron en toda Centroamérica como para poder decir si este motivo puede verse reflejado en alguna otra nación centroamericana al menos, pero el motivo de la casa blanca, azul y rojo, esa sí es un motivo, algo muy costarricense. O sea, puede ser que encuentres esa combinación de colores en alguna otra obra, pero como la fórmula de la casa blanca, azul y rojo, eso sí es muy costarricense. Además de que muchas de las arquitecturas que se representaron en las escuelas o las generaciones que construyeron la idea del paisaje nacional, en otros países se construyeron en torno a otras arquitecturas, ¿verdad? No a las arquitecturas de adobe. Entonces, es probable que puedas encontrar algunas otras obras similares, pero como esta fórmula así tan clara, ¿verdad? Es algo que es probable que sea un fenómeno o sea una construcción de muy nacional, ¿verdad? Muy de acá, que se fue construyendo a partir de aportes de muchos artistas y que como vimos fue Fausto Pacheco el que estableció, ¿verdad? Como casi que ese modelo a fuerza de repetición, ¿verdad? Fueron tantas que se asimiló ese modelo, pero tendría que investigar más sobre otro contexto latinoamericano, pero generalmente las arquitecturas, ese es el tema del por qué el paisaje fue importante para la construcción de la identidad, porque aunque un paisaje se pinte con una técnica muy académica o una técnica muy vanguardista, el paisaje es algo único en cada lugar, ¿verdad? No vas a ver un paisaje igual en dos regiones. Entonces, de alguna manera, el paisaje se transformó como en esa búsqueda de identidad, ¿verdad? Porque como es algo único, ¿verdad? No lo vamos a tener otras montañas de Escazú en otro lugar, fue como un nicho donde la construcción de la identidad fue importante. Pero, ¿qué arquitecturas o cómo se representaron? Si este modelo que en Costa Rica es tan evidente, también se implementó en algunas otras regiones centroamericanas o latinoamericanas y no te puedo responder como con la certeza, pero cada arquitectura, cada región es distinta y cada paisaje es distinto, entonces aunque recurrieran a ellos, difícilmente van a llegar a una fórmula tan similar como la de la Casa Azul, con el paisaje y montañas, que es la que tenemos acá. Ah, muchas gracias. Un gusto.
Muchas gracias, Rafa. Creo que podríamos dar por finalizado. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Mañana a primera hora pueden encontrar la grabación en nuestro canal de YouTube. Muy Y amables a que todos. si les interesa el tema, hay bibliografía interesante, buscan a doña Eugenia Zabaleta, investigadora de la UCR, que ha abordado esto académicamente y que ahí pueden encontrar también muchas referencias a otros autores, a otros artistas y otros posicionamientos en torno a ese tipo de obra. Perfecto. Muchísimas gracias por la recomendación. Buenas noches a todos. Voy a dejar de grabar.